Bienvenidos, estudiantes del módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas, año 2020. A continuación, abordaremos la temática concerniente a la segunda guía de la subproblemática 4, denominada Organización e Integración de la Materia Viva. Iniciaremos describiendo los 6 niveles de organización estructural y sistemas corporales. Exploraremos el cuerpo humano desde los átomos y moléculas hasta la persona como un todo. Pero antes de entrar en materia, es necesario que tengamos claros 2 conceptos. 1. Anatomía, que significa cortar o separar. Es la ciencia de las estructuras corporales y de las relaciones entre ellas. Y 2. Fisiología. Es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Estas 2 ciencias proveen las bases para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. 1. Nivel químico. Este nivel es muy básico y comprende los átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia que participan en relaciones químicas, y las moléculas formadas por la unión de 2 o más átomos. Por ejemplo, átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, calcio y azufre son esenciales para los procesos vitales. Por otra parte, 2 moléculas familiares que se encuentran en el cuerpo humano son el ácido desoxirribonucleico y la glucosa. Las moléculas se combinan entre sí para formar células. Estas son las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo, que están compuestas por sustancias químicas. Las células son las unidades vivientes más pequeñas del cuerpo humano. Como ejemplo de ellas podemos mencionar célula músculo liso, que es uno de los 3 tipos de células musculares y la responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos, y la neurona, las cuales producen y transmiten los impulsos nerviosos. 3. Nivel tisular. Se refiere a los tejidos. Estos son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Hay 4 tipos básicos de tejidos en el organismo. Tejido epitelial. Cubre las superficies corporales, reviste órganos huecos y cavidades, forma glándulas. Tejido conectivo, también llamado conjuntivo, conecta, sostiene y protege los órganos a la vez que distribuye vasos sanguíneos. Tejido muscular, se contrae para que se muevan las partes del cuerpo. Tejido nervioso, transporta información a través de impulsos nerviosos. 4. Nivel de órganos. En este nivel de órganos se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. Los órganos son estructuras compuestas por 2 o más tipos de tejidos. Poseen funciones específicas y suelen tener formas características. Por ejemplo, la imagen muestra los diversos tejidos que conforman el estómago. La cubierta externa que lo rodea es una capa de tejido epitelial y conectivo, las cuales reducen la fricción cuando el estómago se mueve y roza otros órganos. Por debajo de esta hay 3 capas de tejido muscular liso que se contrae para batir y mezclar los alimentos. Y el revestimiento más interno es una capa de tejido epitelial que produce líquido y sustancias químicas responsables de la digestión gástrica. 5. Nivel de aparatos y sistemas. Un aparato o sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común, como el aparato digestivo que degrada y absorbe los alimentos. A veces, un mismo órgano forma parte de más de un sistema. Por ejemplo, el páncreas forma parte del aparato digestivo como endocrino encargado de producir hormonas. 6. Nivel de organismo. Todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo. Ahora bien, iniciaremos describiendo a detalle el primer nivel de organización estructural del cuerpo humano. Con esto surge la siguiente pregunta. ¿Cómo está organizada la materia?
Todas las formas de materia están constituidas por un número limitado de componentes denominados elementos químicos. Cada elemento es una sustancia que no puede ser dividida en una sustancia más simple por medios químicos comunes. En la actualidad se conocen 117 elementos, 92 de ellos presentes en la Tierra. El resto fue producido por elementos naturales utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares. Cada elemento se designa con un símbolo químico, una o dos letras de su nombre en inglés, latín u otro idioma. Por lo general, el cuerpo contiene 26 elementos químicos diferentes. Solo 4 elementos denominados elementos mayores representan el 96% de la masa de nuestro cuerpo: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. 8 elementos menores, responsables de aproximadamente el 3.6% de la masa del cuerpo: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. 14 oligoelementos, que están presentes en cantidades mucho menores y representan el 0.4% restante de la masa corporal. Cada elemento está compuesto por átomos, pero ¿cómo están estructurados los átomos? El átomo está compuesto por partículas subatómicas y 3 son importantes para entender las reacciones químicas del cuerpo humano. 1. Protones con carga positiva. 2. Neutrones sin carga. 3. Electrones con carga negativa son diminutos. Forman una nube que envuelve el núcleo. La parte central densa de un átomo es su núcleo. No se puede determinar su posición exacta. Lo más probable es que se muevan en ciertas regiones. Estas regiones se denominan capas de electrones. La primera capa de electrones, cerca del núcleo, nunca va a contener más de 2 electrones. La segunda capa contiene máximo 8 electrones y la tercera puede contener hasta 18. El número de electrones de un átomo de un elemento es equivalente al número de protones. Eso quiere decir que de acuerdo a sus cargas se equilibran entre sí. Por tanto, cada átomo es eléctricamente neutral. Su carga es igual a 0. Número atómico y número de masa. El número de protones del núcleo de un átomo es su número atómico. El número de masa de un átomo es la suma de sus protones y neutrones. La unidad estándar para medir la masa de los átomos y sus partículas subatómicas es el Dalton, conocido también como unidad de masa atómica, UMA. Como ya se comentó, los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones y estos cumplen una característica de perder, ganar o compartir electrones al interactuar con otros átomos para lograr estabilidad. Los electrones permiten que en el cuerpo existan cargas denominadas iones. En pocas palabras, si un átomo cede o gana electrones, se convierte en un ión. Un ión es un átomo con carga positiva o negativa porque tiene números desiguales de protones y electrones. La ionización es el proceso de ceder o ganar electrones. Un ión de un átomo se representa escribiendo su símbolo químico, seguido del número de sus cargas positiva, más, o negativas, menos. Cuando 2 o más átomos comparten electrones, la combinación resultante se denomina molécula. Una fórmula molecular indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que conforman. Una molécula puede consistir en 2 átomos de la misma clase, como una molécula de oxígeno. El subíndice 2 indica que la molécula contiene 2 átomos de oxígeno. 2 o más clases diferentes de átomos también pueden formar una molécula, como en una molécula de agua. Un átomo de oxígeno comparte electrones con 2 átomos de hidrógeno. Compuesto es una sustancia que contiene átomos de 2 o más elementos diferentes. La mayoría de los átomos del cuerpo están unidos en compuestos. El agua, H2O, y el cloruro de sodio, NaCl,
sal de mesa son compuestos. En cambio, una molécula de oxígeno, O2, no es un compuesto, porque consiste en átomos de un solo elemento. Diferencia entre molécula y compuesto. La molécula puede ser monoatómica, como Na, sodio, o diatómica, como oxígeno. El compuesto es cuando participan átomos diferentes entre el agua y también constituye una molécula. Esta puede ser de una sustancia pura como Na, Li, O2, O3, que es el ozono, o el H2SO4, que es ácido sulfúrico. Cuando son del mismo elemento son moléculas elementales. Cuando participan átomos diferentes son compuestos químicos. ¿Y qué hace que se mantengan unidas las moléculas o los compuestos químicos? Esto se logra mediante los enlaces químicos, pero la probabilidad que esto ocurra depende del número de electrones de su capa más externa, denominada capa de valencia. Un átomo con una capa de valencia que contiene 8 electrones es químicamente estable, lo que significa que es improbable que formen enlaces con otros átomos. Así damos por concluida la guía 3 de la subproblemática 4. Por su atención, muchas gracias.